Haparclit. Un espacio para aprender de derecho. Proyecto de la Escuela Hazara Jabaita de la Comunidad Mesiánica Torah Emet. Con el abogado Sergio Zapata. Sean todos bienvenidos. Shalom, shalom, Javerín. Damos la gracia a HaKodesh Baruj Hu, el Santo bendito sea, por permitirnos estar de nuevo con ustedes la tarde de hoy. Bienvenidos todos a su programa Haparclit, palabra hebrea que traduce al castellano como el abogado. En Haparclit estudiamos derecho desde una perspectiva universal y revisamos al derecho desde su teoría general, pero también miramos los principios y normas que rigen a nuestros ordenamientos jurídicos occidentales, el derecho talmúdico y muchas otras expresiones del derecho. También resolvemos consultas de nuestra querida audiencia, pues ustedes son una de las más importantes razones de ser de nuestro programa Haparclit, un espacio para aprender de derecho, en donde recordamos que Boré Olam, el creador de toda la existencia física y metafísica, es el legislador supremo y universal. Este programa, como proyecto de la Escuela Hazara Jabaita de la Comunidad Mesiánica Torah Emet, se constituye un espacio de enseñanza para que todos los Benei Israel tengan a su disposición herramientas que les edifiquen y permitan un mejor entendimiento del mundo jurídico que les rodea. Un mundo jurídico que es local, global, pero también histórico y espiritual. En la anterior emisión de Haparclit comentábamos que el Rayebda, Rabbi Yeshua ben David, era un maestro de la ley hebrea, de la Torá, y concluíamos que el código legal que seguía el maestro era precisamente la Torá Kedusha, la Santa Torá. En ese momento también revisamos el pasaje de la mujer adúltera que encontramos en Yahanán, Juan 8, del 2 al 11, en donde se descubría la alta capacidad jurídica del Rayebda, y en el que comentábamos que parte de la trampa en la que se quiso envolver al maestro consistía en lograr que éste condenara a muerte a la mujer adúltera para poder acusarlo de violar la ley romana, pues ésta había quitado a los judíos la competencia para dictar la pena capital. En efecto, comentábamos que si la mujer moría por su dictamen, entonces los romanos lo enjuiciarían. Pero si no lo hacía, entonces incumplía el mandato de Vayikra, de Levítico 20:10, de ajusticiar a los adúlteros, con lo cual podrían desprestigiarlo, atacarlo. Pero como establecimos, el maestro, hábil jurista, no solo se apegó a la Torá, sino que además de eso cumplió la prohibición de la ley romana. Y además, adicional a todo esto, impartió justicia real e impidió un acto inequitativo, que era que los testigos, que habiendo transgredido la Torá al no llevar a juicio al hombre adúltero, pudieran ellos mismos ejecutar a la mujer adúltera estando sucios en el marco de esa transgresión. El punto del cual partiremos hoy es un aspecto importante de todo este suceso. ¿Por qué los fariseos creían que el castigo de Yeshua a la mujer adúltera sería la muerte por apedreamiento? Porque Yeshua era un férreo defensor del matrimonio
y enemigo, no absoluto, del divorcio. Y este será el tema central en esta continuación de la serie Yeshua el Jurista. Entonces, entremos en materia porque en Haparclit enseñamos derecho. ¿Qué es el matrimonio? La Real Academia Española dice del matrimonio que es la unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. También indica que en determinadas legislaciones, no en todas, es la unión de dos personas del mismo sexo con las mismas finalidades anteriores. Y expresa que en el catolicismo se trata de un sacramento por el cual el hombre y la mujer se vinculan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la Iglesia. Como vemos, el matrimonio desde lo lingüístico nos indica que se trata de una construcción cultural. Es decir, los seres humanos han estructurado lo que se conoce como matrimonio de conformidad con sus valores, necesidades o conveniencias. Por eso es que en algunas sociedades el matrimonio entre personas de un mismo sexo es incorporado a los ordenamientos jurídicos, o la razón por la cual en otras se plantea el matrimonio como un sacramento, es decir, un acto físico con efectos espirituales que salvan en términos católicos. En Israel, a pesar de todas las transformaciones laicistas, lo tocante al matrimonio termina remitiéndose a lo religioso. Por tanto, se trata de una misbot, de un mandamiento, por el cual un hombre y una mujer judíos no solo se unen, como lo escuchamos en la definición de la RAE que compartimos de la Real Academia Española, sino que se reúnen. Tiene una alta connotación espiritual. ¿Cómo así que se reúnen? Bueno, vamos a verlo. Como indicamos, el matrimonio judío es solo entre un hombre y una mujer. Y sobre este punto vamos a tocar varios aspectos para entender lo majestuoso del matrimonio en el judaísmo. La mujer. La mujer es realmente la última obra de la creación divina. Y en Bereshit Génesis 2:18, cuando se narra la decisión de Hashem de crearla, no se dice en hebreo o arameo como lo indican las traducciones comunes de que sería ayuda idónea, como lo dice la Reina Valera, o una ayuda ideal, como en la Nueva Traducción Viviente. No, lo que dice es Vayomer Adonai Elohim Lotov Heyod Hadán Levadó Eselo Eser Kenegdo. Vayomer Adonai Elohim, dijo o habló Adonai Dios. Lotov Heyod Hadán, no es bueno que el hombre, realmente el término más apropiado sería que el humano. No es bueno que el humano esté solo consigo mismo. Después dice, Levadó Eselo Eser Kenegdo. Hagámosle ayuda contraria o hagámosle ayudadora contraria. Eser Kenegdo es lo que mal traducen ayuda idónea o similares, y no es correcto. Realmente aquí encontramos tres palabras: Eser, Ki y Neget. Eser, compuesta por las letras hebreas Ajin, una Zain y una Resh. Y se puede entender como ayuda, la palabra. Pero las mismas letras, es decir, la Ajin, la Zain y la Resh, son la raíz de la palabra azar,
que significa rodear, circundar. Entonces se puede entender que se hace referencia es a una ayuda que rodea, una ayuda de defensa, una ayuda de protección. Ki, la siguiente palabra, es un prefijo preposicional que indica causalidad. Y neged, que está compuesto por las letras nun, gimel y dalet, viene de la raíz nagad, verbo que traduce oponerse, afrontar. Entonces, como podemos ver, la mujer, Isha, no es una ayuda idónea para el Ish, para el hombre, sino su ayuda que lo encara, que lo confronta y que se convierte en azar, en un cerco protector para que el Ish corrija el rumbo. Obviamente que como ayuda lo debe apoyar en lo correcto, pero en lo incorrecto debe oponerse. En este momento alguno pensará, creo que nos estamos desviando del asunto central, pero la verdad no es así. Solo estamos dando un rodeo para seguir el camino. Entender estos asuntos nos acercará a la visión judía del matrimonio. Entonces, queridos oyentes, la mujer es un opuesto para el hombre, pero un contrario que le ayuda. Por tanto, es un complemento. El hombre no está completo sin la mujer, y la mujer no está completa sin el hombre. Para eso deben unirse. Solo así serán Basar Eshad, una sola carne, tal como lo dice Bereshit Génesis 2:24. El matrimonio es la manera en que el hombre y la mujer logran su complemento, Basar Eshad, una sola carne, y realmente conseguir su plenitud como seres humanos. Ahora, ¿de dónde vino la mujer Isha? Del hombre, Ish. Fue sacada del costado del humano, carne de su carne, en una operación, en una intervención científica de tipo magnífica, ejecutada por Boreolán, el creador del universo, en la cual extrajo del humano su feminidad para crear a la Isha, un ser femenino que no provino del polvo como el hombre, sino que salió de un ser ya acabado, ya formado y con ruaj, con aliento divino. Definitivamente la mujer es muy especial. Esta decisión de dividir al humano en dos seres, uno femenino y otro masculino, ha sido motivo de debate por nuestros jajamín, los sabios, y existen diferentes posiciones como de costumbre frente al porqué de esta decisión. Mas no es el momento ahorita de entrar en estos detalles. Pero sí es dable decir que así como el Creador hizo la división, estableció el modo de hacer la reunificación a través del matrimonio, que es la unión. Y como dijimos antes, la reunión. ¿Ahora sí van entendiendo el sentido de esta última expresión? En efecto, para el judaísmo, las parejas comparten una misma alma que al nacer se termina dividiendo en dos y al casarse vuelven a hacerse una sola. Ambas personas, hombre y mujer, son realmente dos partes de una misma ejad, de una misma unidad, que está incompleta hasta que contraen matrimonio. Es en ese momento en que se da la unidad, pero no solo unidad, también un reencuentro,
una reunión, la reunificación de dos almas separadas al nacer, según la cultura judía. Cuando en Matitiyahu, en Mateo 19:3, unos fariseos le preguntan al Rayebda sobre el divorcio, él no les responde sobre el divorcio, él les responde sobre el matrimonio. Y precisamente trae a colación esos versos de Bereshit 2:24, de Génesis 2:24, que hemos estado charlando, ¿verdad? Entonces, por esto el hombre dejará a su Abba y a su Emma y permanecerá con su mujer, y ellos serán Basar Eshat. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y permanecerá con su mujer, y ellos serán una sola carne. El maestro dijo en ese momento que le preguntan los fariseos sobre el divorcio, responde con pregunta, ¿no? Como todo el estilo, digamos, fariseico o judaico de la era, sobre todo fariseico, responde con una pregunta. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo: por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Pero entonces agrega Rabbi Yeshua: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Estaba aquí diciendo el maestro que el matrimonio es un acto humano, pero suscitado por el Eterno. Esto corresponde a la teología judía sobre el matrimonio, del cual ya hemos estado hablando. Y si las almas divididas al nacer son vueltas a unificarse en el matrimonio, ¿puede el hombre deshacer lo que ha unido Dios? El Rayebda es claro. El matrimonio como ideal es para siempre. ¡Ojo! Como lo dijimos en la anterior emisión de Hapatil, el pacto renovado debe entenderse de manera integral. Por eso decimos que el matrimonio como un ideal es para siempre. Porque el divorcio es posible a la luz del maestro. Pero antes de entrar en ese tema, sigamos con otros aspectos. Creo que así queda claro por qué los fariseos esperaban la condena a la mujer adúltera en Yahanán 8, en Juan 8. Pero si el maestro es tan radical frente al matrimonio, ¿por qué la perdonó? ¿Por qué no buscó otra manera de castigarla? ¿O solo hizo lo que hizo para escapar de la trampa en que le habían puesto los fariseos? Eso implicaría que el maestro se habría comportado de manera hipócrita. ¿Acaso ese es el comportamiento de Rabbi Yeshua? Veamos esto más de cerca. En los dos casos, tanto en el de la mujer adúltera como en el de la pregunta sobre el divorcio que hemos visto ahorita recién, hay un sujeto u objeto, depende de cómo se le mire, que está involucrado y que es la parte débil, la mujer. Esa misma de la que comentamos hace poco como un ser especial y maravilloso, pero que para la época del judaísmo del segundo templo se le tenía más como una cosa, como un objeto. Era más una cosa que una isha, que una humana. Para el Rayebda,
La segunda mitzvot es amar al prójimo como a sí mismo. El sabio Hillel ya lo había dicho a manera de prohibición. No le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran. Por tanto, en esta línea de pensamiento, el maestro estaba en favor de las mujeres a quienes veía como seres oprimidos. Hoy diríamos históricamente discriminadas. Sí, estimada audiencia, si buscamos antecedentes históricos del feminismo, tendríamos que estudiar al maestro. La mujer podía ser despedida en divorcio por su marido, pero ella no podía hacer lo mismo. En el Talmud, tratado Gittin 90a o Gittin 90a, dice la Mishnah, Beit Shammai dice, es decir, la casa de Shammai dice, un hombre no puede divorciarse de su esposa a menos que descubra que se haya involucrado en una cuestión de prohibidas relaciones sexuales, de bar herba, es decir, cometió adulterio, o se sospecha que lo está haciendo, como se dice, porque han encontrado un asunto indecoroso, herbat davar, en ella, y él le escribe un rollo de separación de Barín, Deuteronomio 24.1. Y dice el Talmud en respuesta, y Beit Hillel, la casa de Hillel, dice, él puede divorciarse de ella incluso debido a un problema menor. Por ejemplo, porque ella quemó o sobredimensionó a su plato. Como se dice, porque él ha encontrado un poco de materia impropia en ella. Lo que significa que encontró cualquier tipo de deficiencia en ella. Entonces, para la casa de Shammai, solamente en caso de adulterio se puede dar el rollo de separación o de divorcio. Mientras que para la casa de Hillel, cualquier cosita, incluso porque haya quemado la comida o porque se haya servido más que su marido, puede dársele carta de divorcio. Sigue el tratado Gittin diciendo lo siguiente. Rabí Akiva dice, él puede divorciarse de ella incluso si encuentra a otra mujer que está mejor que ella y desea para casarse con ella, como se indica en ese verso. Y esto sucede si ella no encuentra ningún favor en sus ojos. Devarim 24.1. Rabí Yeshua de Nazaret no alcanzó a escuchar a Rabí Akiva ben Yosef, pero esa posición nos da una muestra del pensamiento judío de los tiempos del Rayepta, una laxitud total en favor del hombre y una rigurosidad en desmedro de la mujer. ¿No les suena esto parecido a lo de la mujer adúltera? El maestro entonces, en su carácter jurídico no exegético en muchas ocasiones, ese que también vimos en el caso de la mujer adúltera, que devela a un jurista que razona con base en principios más que en normas, desapegado a doctrinas que considera inequitativas. Digamos que en muchas ocasiones la ley se toma y se pervierte por la doctrina y por la forma en que se interpreta y termina creándose una situación injusta. Entonces el maestro empieza a hacer sus planteamientos, es en base a principios, en base a la equidad. Vuelve entonces a resonar el término equidad y establece su planteamiento ideal.
el matrimonio es indisoluble, con una excepción que encontramos en Mateo 5, donde dice, Mateo 5, 31, 32, dice así: también se dijo, el que repudie a su mujer que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudie a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada, comete adulterio. De conformidad con esta lógica, o más bien ética del amor y del respeto, debe ser así. Si la mujer no puede dar carta de divorcio, entonces que el hombre no pueda darla tampoco. Porque al fin y al cabo son dos caras de un mismo ser, por tanto iguales. Y además de contera, determinados a unirse en cuerpo y alma por Hashem. Deben ser entonces ambos responsables con esa determinación divina. Lo ideal es que no se desunan. Lo ideal es que no se desunan bajo la perspectiva del maestro. Encontramos en el Talmud también, en el tratado de Gittin, después de la larga discusión entre las casas de Hillel y de Shammai sobre el divorcio, una interesante conversación entre Rab Papa, Rab Mesher Shilla y Raba, que se cuestionan sobre si es válido el divorcio a la luz del planteamiento de Hillel. Y Raba responde que el misericordioso, miren el término que se usa, misericordioso, misericordia, que el misericordioso lo revela en la Torá con respecto a un violador. Él no puede enviarla lejos, de Barín 22:29. Así que para la que se casa por su propia voluntad, debe de ser mayor la misericordia. Si se ve obligado a casarse y a mantenerla cerca, no enviarla lejos al que viola, mucho más se le exige a los que se casan por su propia voluntad. Claro que también, en cierta manera, eso de su propia voluntad es un decir, ¿no? Para la época de que hablamos. Después entra en esta conversación el Rab Mesher Shilla y dice, si tiene la intención de divorciarse de ella y ella está viviendo con él y sirviéndole, ¿cuál es la halajá? Raba lee el siguiente verso: no hagas maldad contra tu prójimo al ver que mora de forma segura contigo. Proverbios 3:29. Esta lectura del Talmud que les acabo de hacer nos muestra que la posición del Rabí Yeshua, fundada en el amor, fundada en el respeto, fundada en la equidad, está respaldada por otros grandes rabinos. Y para ir cerrando el tratado de Gittin, en 90b se lee lo siguiente: el profeta Malaquías declara en reproche a los que se divorcian de sus esposas, porque odio despedirme, dice el Señor, el Dios de Israel. Malaquías 2:16. Rabí Yehudá dice, el versículo significa que si odias a tu esposa, la puedes enviar a otro lugar. No sigas viviendo con una mujer a la que odias. Pero el rabino Yohanan le responde, el versículo lo que significa es que el que envía a su esposa es odiado por Dios. Como dice el rabino Eleazar, con respecto a cualquiera que se divorcie de su primera esposa
Incluso el altar derramó lágrimas sobre él. Como se dice, y esto es lo que haces, cubres el altar del Señor con lágrimas, con llanto y con suspiros, de tal manera que ya no considera la ofrenda ni la recibe con buena voluntad de tu mano. Sin embargo, usted dice, ¿para qué? Porque el Señor ha sido testigo entre usted y la esposa de su juventud, contra quien ha tratado de manera traicionera, aunque ella es su compañera y la esposa de su pacto. Malaquías 2 del 13 al 14. Dice el Talmud, claramente, uno no debe divorciarse de la esposa de su juventud, es decir, su primera esposa, ya que alguien que lo hace es odiado por Dios por divorciarse de la mujer a la que estaba vinculado en compañía y pacto. Entonces, amable audiencia, el Seder Nashim del Talmud, donde encontramos el tratado de Wittin, termina confirmando la posición rabínica del Rayebda, siendo el Talmud posterior a la vida del maestro. Algo que caracteriza al maestro es su posición misericordiosa que antepone al frío legalismo. Eso sí, sin romper el espíritu de la Torá. Por eso no es sorpresa que antes del pasaje con la mujer adúltera, el rabí, en su reunión con Nicodemo el fariseo, dijera lo siguiente que encontramos en Yahanán 3:17: porque Hashem no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. En Yeshua HaMashiach se caracteriza uno de los más grandes atributos del Creador, la misericordia. Por eso decía a sus talmidín, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Lucas 6:36. Para el rabí, la Torá fue dada para bienestar del pueblo, para hacer su vida mejor, en el marco del respeto y la confraternidad. Es lo que el sabio Hillel a través de su alajá protegió. El hacer tikkun olam, rectificación del mundo. Hoy en día el término tikkun olam ha evolucionado y tiene implicaciones distintas a las talmúdicas, con una interpretación más amplia ligada a la justicia social, lo que consideramos positivo. Mas nos vamos a enfocar en el concepto jurídico talmúdico del Tikkun Olam. En una entrevista con el Rab Uriel Romano, rabino de origen argentino, formado en el Seminario Rabínico Latinoamericano y con maestría en Alajá y Talmud del Mahon Chester en Jerusalén, nos comentaba que el sentido original de Tikkun Olam era el de ser lo que él denominaba una herramienta para corregir las injusticias de la ley. Obviamente, injusticias no previstas en ella o por ella. Y nos daba, por ejemplo, el famoso caso del prosbol o prosbul de Hillel. Una fórmula bastante polémica, pues aparentemente va en contra de Devarim, Deuteronomio 15 del 1 al 2, donde se ordena que cada 7 años se hará remisión, es decir, toda deuda debía ser perdonada y los objetos dados en prenda debían ser devueltos por el acreedor al que hasta ese momento fue su deudor. El prosbul perpetúa entonces de esta forma la deuda a pesar del año sabático. El prosbul asegura el reembolso del préstamo protegiendo al acreedor contra la pérdida de su patrimonio, en contra de lo que claramente estableció Devarim 15 del 1 al 2. Y otra vez de nuevo el Talmud estalla en debates. No vamos a profundizar sobre este instrumento jurídico. Solo diremos que hábilmente Hillel el sabio le hace el quite a la ley. Para algunos su intención es perversa, la de favorecer al rico,
para otros la mayoría, lo que pretende Hillel es hacer tikkun olam, corregir un efecto negativo no previsto por Devarim 15 del 1 al 2. Las personas en ese momento en que Hillel toma esa decisión estaban dejando de prestar al prójimo y con ello además también se afectaba la economía. Se trató entonces de una reinterpretación para solucionar una situación presente en ese momento, nueva en ese momento, actual en ese momento, que requería de una adaptación bíblica que permitiera el desarrollo del trasfondo de la norma. Realizar en mejor manera, bajo la nueva realidad contemporánea, el interés bíblico, el interés torágico original, crear una sociedad solidaria. Nos comentaba el Rab romano que esta disposición lo que hacía era corregir una injusticia creada por la ley con base en el bodá briot, el honor humano. El bodá briot, el honor humano, sería la base del prosbul. Entonces, la adaptación de la Torá a las necesidades cambiantes e históricas del pueblo de Israel son plenamente válidas, en cuanto respondan al interés torágico original, a la preservación de los principios torágicos. ¿No es eso lo que el Rayevda ha protegido a través de sus decisiones jurídicas sobre el matrimonio y en el caso de la mujer adúltera? De la misma manera, las posiciones de Rabbi Yeshua las podemos conectar con el bodá briot, con un ítem adicional. Este honor humano protegido por el Rayevda se extiende a los humanos del género femenino. La halajá de Rabbi Yeshua Hanatzer el Nazareno, sin violar la Torá, sin violar sus bases y principios, corrige las interpretaciones jurídicas que han creado situaciones inequitativas respecto de grupos poblacionales desprotegidos frente a esa doctrina rabínica, usando el tikkun olam. Usando el tikkun olam como principio o como herramienta, al dicho del Rab romano, para proteger el bodá briot de los más desvalidos del Am Israel, del pueblo de Israel. Por tanto, el Rayevda estaba facultado, habilitado alágicamente para dictaminar en contra de la tradición rabínica, para rescatar el espíritu de la Torá y corregir las inequidades generadas por la jurisprudencia y por la doctrina. El tiempo ha corrido y se nos ha terminado. Así que damos por agotado el programa de hoy. En nuestra próxima emisión seguiremos con esta serie sobre Yeshua el jurista. Los invitamos a que nos envíen sus consultas e inquietudes al correo electrónico el abogado Torahemet, Torah sin T final, el abogado Torahemet @gmail.com. Allí podrán hacer llegar sus aportes y consultas. También nos pueden escribir en WhatsApp desde cualquier lugar del mundo al +57 318 580 89 52. Repetimos los datos de contacto. Al correo el abogado torahemet@gmail.com y por WhatsApp al +57 318 580 89 52. Los esperamos aquí en Haparclip, el abogado, un espacio para aprender de derecho. Hasta la próxima semana. Shalom, shalom.